Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Bueno, estamos a minutos de que hable el presidente luego de una semana muy complicada para la Argentina, en la cual, desde que asumió Batakis, que llamó también la atención en esa asunción que, una vez que juró, generalmente el presidente dice algunas palabras al ministro que asume, no dijo ninguna palabra y desde ese momento hasta lo que hable en algunos minutos hubo un silencio tremendo en momentos donde el dólar tocó, el dólar condado con líquido más de 300 pesos. 200, de hecho, siguen 300 pesos. De hecho, pesos. cerró la semana. Lo que son los contados con liqui, ya sea con bonos o, por ejemplo, con acciones de YPF, está en 300 y hasta un poquito más. Que verdaderamente es el dólar relevante porque es un mercado profundo, que es cuando vos, por ejemplo, comprás bonos o acciones de YPF acá en Argentina y las vendés en Nueva York. Bueno, eso trajo como consecuencia, digamos, para el tipo común que no adquiere dólares, que no tiene capacidad de ahorro y ir a comprar ya sea el dólar informal o formal, que los precios se hayan disparado y que no haya valores de nada. Bueno, ahí son varias cuestiones lo que estás diciendo ahí en ese contexto. La primera es, cuando no hay precios, cuando no hay precios es porque justamente vos no querés hacer la transacción en la moneda local. Es decir, estás repudiando el peso. Es decir, no tiene demanda, o sea, no tiene una demanda genuina. ¿Por qué? Y porque es como tener, no sé, barra de hielo en el desierto de Sahara, se te derrite. Entonces, vos no querés hacer transacciones en pesos, ¿por qué? Porque vas a perder plata. Ese vendría a ser el primer punto por el cual te sacás los pesos encima y no hay precio en pesos. O sea, no te importa qué precio, pero te sacás el peso encima. Porque no querés tener los pesos encima. ¿Por qué? Porque sabes que vas a perder plata. Eso es el repudio del dinero, eso es la antesala de un fogonazo inflacionario. Que no es que en realidad suben los precios, lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso. Vos emitiste tanto dinero, sí, y la gente no lo quiere, entonces lo que tenés es que el poder adquisitivo del dinero cae. Es decir, todos los precios suben. Es decir, lo que vos estás viendo es esa ráfaga inflacionaria. Como además el dólar es un activo financiero, ese pica primero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos los precios vinculados se llaman transables, es decir, los que tienen que ver con el comercio exterior. ¿Qué es lo que pasa? Como esos precios están determinados en dólares, cuando vos ves estas modificaciones, ¿qué haces? Y empezás a modificar los precios. ¿Y cuáles son los precios que están vinculados con esos? Los precios de los alimentos. Por lo tanto, lo que vos vas a ver es que, como consecuencia de esto, no solo que va a haber más inflación, sino que vas a ver una explosión adicional de pobres e indigentes. Ahora, digo, antes de la renuncia por Twitter del ex ministro de Economía, Guzmán, se estipulaba que la inflación empiece a descender en este segundo semestre, por lo menos desde el oficial. Vos me dirás, no va a suceder, pero digo desde el oficialismo, desde el gobierno. En esta última semana hay productos que se han incrementado al 13%. Esto quiere decir que se ha acelerado para lo que va a ser el dato del mes de julio, la inflación de manera fenomenal en tan solo una semana. Entonces mi pregunta es, ¿la inflación realmente a cuánto puede ir? Porque hace muchos economistas te decían, no, ya el nivel, la economía a nivel global, las hiper no pueden existir más. ¿Eso es falso? ¿Puede haber una hiper? Sí, eso es falso, porque primero, a ver, una de las cosas es, hay un elemento que se vincula con la emisión de dinero, ¿no? Y ahí vos tenés varios factores que juegan. Juegan el déficit fiscal, juega las operaciones que hace el Banco Central tratando de sostener títulos públicos. Es decir, son todos elementos que inyectan dinero adentro de la economía. Cosa que estuvo haciendo el Banco Central para que no le fracase el canje que hizo Guzmán antes de irse. Claro, justo antes de irse. Que en realidad, si vos limpiás ese efecto, te das cuenta que el canje fue un total fracaso. Es decir, todo lo que no puso el sector privado, lo puso el Banco Central emitiendo. Bueno, ahora tenés los efectos. Primer punto. También, digamos, el Banco Central tiene pasivos que se llaman LELIQs, que lo usa para sacar dinero de la calle, y eso están, digamos, para que te des una idea, es una base monetaria media. Es un poco más. Entonces, con lo cual ahí tenés todo un potencial de crecimiento de la cantidad de dinero enorme. Por otra parte, sobra mucho dinero en la economía. Es decir, el dinero que debería haber en la economía argentina para las transacciones debería ser de 1/3. Bueno, eso que decís vos técnicamente y que es así, el tipo que se está viendo no lo termina para mí de entender porque dice, ¿cómo sobra mucho dinero si yo no llego al día 10? No, claro, pero... ¿Dónde está ese dinero que sobra? No, porque claro, yo cobro y el día 10 ya no me alcanza para nada. ¿Dónde está todo ese sobrante? No, bueno, está bien. Ese sobrante está en distintos
en distintos activos, o sea, por ejemplo, en depósitos a la vista o en depósitos a plazo fijo. Digo, vos podés tener un montón de elementos, o sea, y eso, es más, puede ser que en estas circunstancias los que menos tienen, además, más le falta en estos procesos inflacionarios. Lo que pasa es que todo ese dinero, vos querrías salir del peso y querrías comprar dólares, pero no te dejan. Entonces están atrapados en el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre el dinero que vos potencialmente podrías emitir y el dinero que en condiciones normales debería tener la economía, vos podrías estar multiplicando el índice de precios por 10, 11 veces. O sea, una inflación, digamos, verdaderamente catastrófica. Pero, digo, para que se dé este O sea, estamos escenario hablando terrible, de 1000% de inflación, por ejemplo. pero digo, con un 50% de pobreza, eso, digo, ¿qué multiplicación tiene? Bueno, ese es el... Mira, hoy, tal cual está Porque digo, hoy... eso es lo que está diciendo, es una guerra civil, básicamente. Bien, digo, exacto. Si hay, Entendiste perfecto. si hay 200% de inflación, Entendiste perfecto. hay 90% de pobreza. Ahora te lo voy a pasar en número para que te des cuenta. Ahora te voy a pasar en número lo que vos dijiste. Vos tuviste una situación muy parecida a la que tenemos hoy, tenías en el Rodrigazo, sin la capacidad de multiplicar la cantidad de dinero desde el lado de la oferta que acabo de escribir, solo por el lado de la demanda. Bueno, en ese contexto, la inflación pasó del 30 al 180%, o sea, se multiplicó por 6. Y los pobres, que eran 5%, saltaron a 25%, se multiplicaron por 5. Hoy la inflación te viene viajando al 85%. Eso quiere decir que antes de este fogonazo. Me estás dando un título. ¿Cómo está viajando al 85%? Claro, ¿Qué periodo calcularías vos? Si tomo la inflación medida de la primer parte del año y la anualizo, te da 85%. O sea, de enero del 22 a hoy. No, al último dato disponible de inflación, que es el de mayo. Es decir, vos tomás esos 5 meses, los anualizás, te dan 85%. ¿Vos creés que vamos a estar en ese número? Me parece que estamos para más. 3 dígitos. Estamos a las puertas de eso. Yo no hago proyecciones, o sea, eso es una cuestión, digamos, científica, porque no las hago. Pero quiero marcar este punto. Si hoy hay un desequilibrio que es peor que el del Rodrigazo, pero suponete que hubiera sido como que se estalla como el Rodrigazo, la inflación se te va al 510%. Ahora, vos en el Rodrigazo, los pobres pasaron del 5 al 25%. Hoy tenés 50, la cuenta no te da. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, por eso es el 95% queda pobre. Bien, claro, lo que quiero decir es... 98, no sé. ¿Cómo termina? Y termina a las piñas. O sea, termina con un desastre social. Eso, lo mismo que dijiste vos, es eso. ¿Por qué? Porque no te dan los números. O sea, vas a... ahora te lo pongo al revés. Un salto digamos, que te puede dar una cantidad de pobres. Te lo pongo al revés, Javier. Vamos a tratar de ver que tenemos una salida, porque si no digamos... Hay salida. Bueno, yo lo que digo claro es, que hay salida. si mañana... ¿Para que estoy mirando el otro graph? ¿Qué dice? Se pierde no sé, el vi algo del 500 y quiero saber qué es lo que pusieron de 500. No sé qué pusieron, chicos. Porque... sí, hay una salida. Hay una salida. Sí. Ahora, la salida en términos inmediatos, porque necesitamos una salida en el cortísimo plazo. ¿Se entiende? ¿Qué medidas habría que tomar a partir del lunes o de hoy mismo, ¿sí? Para que el barco empiece de a poquito a enderezarse? Mirá, yo esto lo dije siempre. A ver, vos lo que tenés que hacer es arrancar con la reforma del Estado. Yo lo presenté en Córdoba, cuál es el programa de gobierno. Es decir, yo presenté un programa de gobierno para que Argentina en 35 años sea una potencia mundial. ¿Sí? Eso implica 3 generaciones de reformas, digamos, donde las reformas de primera generación es una reforma del Estado, tenés que bajar el gasto público para poder bajar impuestos, tenés que reformar el mercado laboral hacia adelante para no vulnerar derechos. Entonces, estás diciendo cantidad de cosas. Vos mandarías 3 proyectos de ley, a ver si te entiendo. Reforma laboral, reforma primero la reforma y reforma del Estado. Reforma del Estado. Claro, reforma del Estado es para bajar el gasto público, para eliminar regulaciones y para bajar impuestos. Después tenés que agarrar y tenés que, por ejemplo, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante. Y después vos podés abrir la economía. ¿Está dado, y en paralelo... ¿Está dado, el consenso en las 2 cámaras para lograr eso en lo inmediato? Porque si no, no hay solución. Es plantear algo que hoy
es inalcanzable. No, no creo eso. Yo creo otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy planteando directamente para terminar definitivamente con el problema de la inflación es eliminar el Banco Central. ¿Sí? Y entonces, que es una reforma financiera y monetaria, ¿no? Que a la postre termina con la eliminación del Banco Central. Y entonces vos me podés decir, no, bueno, pero no hay consenso, nadie lo quiere hacer. Te dicen, no, es imposible dolarizar. Bueno, ¿sabes qué hago? Ojalá no me lo pasen. ¿Sabes por qué? Porque hago una consulta popular y expongo a la basura de la corporación política a todos esos chorros contra la gente. Que la gente se dé cuenta que la inflación, que es una estafa, donde los únicos que se benefician son los políticos, y es en contra de la gente de bien, de la gente que labura, ¿sí? Entonces, que queden enfrentados con la gente. Es decir, que sepa bien la gente que los enemigos son los políticos ladrones. Es decir, porque en el fondo, el Banco Central, cuando emite dinero, ¿sí?, te está estafando. ¿Y sabes quiénes son los beneficiarios de eso? Los políticos. Entonces, que la gente, cuando no le alcanza la guita, sepa bien que el enemigo que le está causando eso son los políticos. Entonces, yo voy a mandar la reforma. ¿Sabes qué? Todos los que me voten en contra van a quedar bien expuestos que son los enemigos de la gente. Bueno, digo, yo no tengo ningún problema de gobernar así. Entonces, digo, si no se darían estas cosas que me parece que son de un proceso largo de discusión, en lo inmediato no Mirá, tendríamos... yo te aviso. No tendríamos... El tema de lo que se llama el ejercicio de la dolarización, en realidad es un elemento que es competencia de moneda, pero los argentinos eligieron el dólar. A ver, el otro día un señor podrido de remarcar los precios, al choripán le puso directamente $2 y se acabó. ¿Me comprendés? O sea, el argentino ya tiene la cabeza seteada en dólares. Me hablaste justo de dólar y me diste el pie, porque la producción me dice que tenía algo. ¿Habrás visto ayer a Cristina desde Calafate o no lo pudiste ver? Habló también de la economía... Habló de la monetaria bimonetaria. Sí, la podemos escuchar y me das un poco tu visión de lo que dijo y qué opinas respecto de eso. Dale. Que a esa restricción externa, que es cierta, sobre la necesidad de los dólares que demanda nuestra industria, se le sumó la economía bimonetaria, que es algo más. Son los argentinos decidiendo que quieren tener dólares para ahorrar o que necesitan dólares para comprar un inmueble o un departamento porque no lo consiguen en pesos, sino en dólares. Si no abordamos esto, no hay solución. Créanme que lo digo. Bueno, en el marco es un poco más largo lo que decía respecto de este tema, planteaba que teníamos que poner arriba de la mesa la discusión de esta Argentina bimonetaria, donde tenés un montón de cosas en dólares y un montón de cosas en pesos. Tiene dos errores. El primero es hablar de la restricción externa. La restricción externa no existe. A ver, ¿por qué es la restricción externa? La restricción externa en el fondo es que vos querés más dólares que los ofrecidos. Hay un exceso de demanda. A ver, la economía como concepto, ¿qué es? Es necesidades infinitas contra recursos finitos. ¿Cómo lo resuelve el mundo civilizado, el mercado? ¿El mercado cómo lo resuelve? Asigna derechos de propiedad. Y entonces, ¿qué haces? Intercambias y eso que hace determina precios. Y esos precios son un mecanismo de transmisión de información, coordinación, ajuste, y así funciona el mundo. Si vos tuvieras los precios libres, no hay brecha, no hay restricción externa, ese problema no existe, lo resolvió el mercado. Ahora, cuando vos fijás un precio, entonces lo que estás, ahora aparece la restricción externa, ¿por qué? Porque fijaste el precio en un lugar donde, digamos, que no tenés toda la información, es imposible tener, Hayek lo llamaba la pretensión del conocimiento y en su último libro lo llama la fatal arrogancia, que es toda la información que vos deberías tener para fijar ese precio, no la tenés. Deberías ser Dios para poder saber todo eso. Tenés que ser omnisciente, omnipresente, no lo sos, entonces, digamos, ¿cómo lo vas a hacer? Mal. Entonces dejá que lo haga el mercado, que lo hace bien. Entonces, fíjate esto. Entonces, cuando vos fijás un precio, que es el dólar oficial, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y ahora no te alcanza porque hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender a ese precio, es obvio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿cómo lo va a resolver? Lo va a resolver con controles, es decir, a garrotazos. Va a decir, bueno, a vos te doy dólares, pero a él quiere dólares, no, pero a vos no te voy a dar. Y encima te pongo un garrotazo en la cabeza. Eso es el control de capital, eso es el cepo. Digo, la restricción externa es hija del cepo.
¿Me comprendés como concepto? Ahora, pero yo vuelvo a este punto. No, Sí, pero termina quiero, Dale. ese es el primer punto. Y Sí. el otro punto que es, cuando ella habla de la economía bimonetaria, yo le pediría a Cristina que cambie sus asesores, porque son unos burros. ¿Por qué? A ver, yo te hago una pregunta. Vos en la economía argentina, en el marco, digamos, o sea, legal, por eso de alguna manera, ¿vos las transacciones las haces en cualquier moneda? ¿En Argentina? No, es siempre en pesos. Ah, ok. No es que tenés doble circulación de moneda. No es No. es como Perú, ¿me entendés? No, que no, vos podés hacerla en la moneda peruana, en el sol peruano, o lo podés hacer en dólares. O sea, esa es una economía bimonetaria. Es una economía donde funcionan las dos monedas y fijás y los precios y ponés las cosas, todo en cualquiera de las dos monedas. Te da lo mismo. Es más, hasta podés ponerlo en las dos monedas porque tiene implícito un tipo de cambio, si vos querés. Pero creo que lo habla más desde un punto cultural, argentino histórico. Pero, bueno, está bien, no importa, pero está mal. Una economía bimonetaria es una economía donde vos podés funcionar en dos monedas. Es cierto que las propiedades las tenés que comprar en dólares, sí o sí. Bueno, pero digo, decime cómo queda registrada la transacción. Y no sé, por ahí la truchan y hacen al tipo de cambio oficial, la pasan en pesos. Pero la operación, Y bueno, pues, la lo que operación se entregan billetes, no se entregan billetes pero, verdes. Obvio, pero cualquier activo largo, una propiedad o el que vos quieras, obviamente, ¿cómo no lo vas a determinar en dólares si el peso no es reserva de valor? Es decir, una moneda tiene tres características. Reserva de valor, digamos, unidad de cuenta y medio de pago generalizado. Claramente el peso con la inflación que tiene no es reserva de valor. No. Si vos tenías 100 pesos en el año 2001, tenías 100 dólares. Hoy tenés, digamos, menos de 50 centavos de dólar. O sea, claramente no es reserva de valor. Unidad de cuenta. Bueno, para algunas cosas puede ser unidad de cuenta, para otras no. O sea, en una propiedad está claro que no, en un auto está claro que no, en cualquier activo largo, no. Y solamente, digamos, queda medio de pago generalizado. ¿Por qué? Porque tenés el curso forzoso, porque obligás a la gente a eso. Entonces, el peso no es moneda. Ahora, pero vos fíjate que cuando haces las transacciones, ¿qué las registrás? En pesos mentirosos, ¿me comprendés? Y por el otro lado están los dólares físicos, por eso se hace en lugares muy concretos las transacciones. Pero fíjate esto... Haceme un punto porque tengo que ir en vivo y en directo con el presidente. Te había comentado que nos iba a entrar a nosotros, pero lo escuchamos y seguramente tenemos una Estoy muy evolución. feliz de estar de vuelta. Bueno, le decíamos un poco acá mientras lo escuchábamos, ¿cómo lo viste al presidente en esta primera aparición luego del lunes? No lo veo bien. ¿No lo ves bien? ¿No lo ves bien de ánimo? No. ¿No te gusta el tono de voz? No, lo veo que- muy, muy deteriorado físicamente, muy golpeado. O sea, hasta en el tono de voz me parece alarmante, casi. O sea, digamos, no, me parece que ya seguir pegándole, digamos. No, la no, verdad no, que, no, no, digo, era- no era sé, la hoy primera lo pregunta. dije en una nota. Para mí, Alberto es un cadáver político. Es más, lo que él tendría que hacer es, si quiere mostrarse como un patriota, debería poner la economía en orden, hacer los ajustes que corresponden, pagar todos los costos políticos y dejar la economía ordenada para el próximo gobierno. Pero bueno, lo que caracteriza a la política en la Argentina es la miserabilidad, ¿no? Y no solo Alberto, digamos, son todos en general, digamos, miserables. Entonces, es una situación muy complicada porque, a ver, nosotros estuvimos, dice, la mentira que dice, Argentina está creciendo, eso es mentira. No está creciendo Argentina está rebotando. Pero digo, el primer año rebotó y recuperó lo que se A había ver. caído. Pero es cierto que si comparás el PBI de hoy con el de 2012 está parecido. Bien, ese es el punto. Y en términos per cápita, que es lo que cuenta, estamos 16% abajo. Es más, este PBI per cápita está en línea con el que teníamos en el 73 y los niveles de productividad en términos de la década del 50, con lo cual tenemos un problema enorme, enorme. Ahora, al margen de ese problema enorme que tenemos, donde tenés salarios en línea con los que tenías en el 2003, tenés cerca del 50% de pobres, 10% de indigentes, o sea, y lo que vos tenés que además la economía está desacelerando, o sea, se empieza a notar el efecto de la desaceleración. Entonces, hablar de crecimiento es una falta de respeto, o sea, rebote es rebote, no es crecimiento. Entonces, al margen de eso, vos fíjate que con el desequilibrio que tiene la economía argentina, claramente necesita un plan de estabilización.
Ahora, para que un plan de estabilización sea exitoso, es decir, no solo que logre bajar la inflación, sino que logre expandir la economía, que expanda el empleo y que mejoren los salarios reales, vos tenés que tener credibilidad. Ahora, la credibilidad no es un concepto abstracto donde venimos, che, Augusto, hablemos de credibilidad. No es una cosa abstracta, es una cosa muy concreta que tiene que ver con la reputación. Alguien que un día dice una cosa, otro día dice otro, que a la mañana dice una cosa, que, digo, parece un camaleón del discurso, carece de reputación. Además, los que le acompañan también carecen de reputación. Y hay otro problema más, que vos necesitarías tener a alguien técnicamente sólido, que claramente no es el caso de Batakis. Batakis, te iba a preguntar por eso. O sea, a ver, por ejemplo, Guzmán no era apto para el cargo. Bueno, Batakis es muchísimo peor. ¿Me comprendés? Batakis repite todo lo que es el modelo que hundió a la Argentina. Es decir, todas las cosas que dice Batakis, controles de precios, restricciones en el mercado de cambio, la matriz, digamos, complejizada, todas esas estupideces son todas las que hundieron a la Argentina. Pero no te es decir, parece... Batakis es una ametralladora de estupideces. Pero a ver, digo, ponete un segundo en el lugar de presidente. Pero esto te quiero decir... Dame un segundito porque esto es muy importante. Porque aun cuando vos tuvieras Gardel con guitarra eléctrica haciendo el programa de estabilización, como no hay reputación y no sos creíble, va a funcionar mal. Imagínate con alguien que además no es idóneo. O sea, está todo dado para que esto explote. Pero espera, vamos de a poco. Yo lo que también te planteo es, en un gobierno de frente, donde tiene que haber claramente un consenso político luego de el distanciamiento que hubo entre el presidente y la vicepresidenta, encontraron en Batakis ese punto de encuentro entre Massa, entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente. ¿No te parece que es importante que haya un consenso a la hora de definir el nuevo ministro de Economía? Porque, digo, eso también es a contemplar a la hora de a quién se nombra. Bueno, porque es el peor, pero digo, posiblemente sea bueno, la está persona bien, más... vos, digo, qué sé yo, vos hoy querías ir a cenar con amigos, no vino ninguno y te acompaña Drácula. Pero tan así es... Sí, te recita todas las cosas. Mirá, a ver si lo tengo acá. Ahora te voy a pedir la definición de Batakis, pero a ver. Este es un conjunto de errores que comete Batakis en el primer tramo de la entrevista que hacen en un canal colega. Estos son los primeros minutos de Batakis, cometió todos estos errores técnicos. Bueno, el primer error que comete, igual permitime decírtelo, el primer error que comete es dar entrevistas cuando todavía no tenés el equipo económico nombrado, ¿no? Me parece que es, en términos comunicacionales, ¿qué salís a decir? Todavía no tenés ni al equipo conformado. Pero bueno, eso es un paréntesis. Pero, ¿cuál es la en cambio, yo ya tengo mi equipo económico funcionando. Vos ya lo tenés trabajando. Sí. Bueno, lo de Batakis también fue como bastante sorpresivo. No se esperaba ni el presidente la renuncia el sábado por Twitter. Digo, quiero decir, no es que estaba preparándose para el lugar. Te aviso que si yo, digamos, fuera el caso... Digo, yo tengo mi equipo económico trabajando, pero si a mí me llaman de un día para el otro, digo, te lo armo en 24 horas el equipo. El dólar. La restricción que, de alguna manera, en una definición conceptual dio, creo que también desafortunada en esa entrevista que estás diciendo en un canal colega, de las divisas que se utilizan a la hora del dólar tarjeta, que coaliciona con la capacidad de generación de empleo, ¿sí? ¿Vos creés que esto realmente, en la instancia que hoy el Central tiene, las reservas que hay en el Central, es un poco así o de ninguna manera? Es una aberración desde lo moral y es una aberración desde lo técnico. Lo más importante es lo moral. Si vos te ganás honestamente tu dinero, ¿quién es un burócrata para condicionar qué podés comprar y qué no? Si vos te ganaste honestamente tu dinero, vos te imaginás que te diga no, vos con esa plata no podés comprar, vas a comprar lo que yo digo. Podés decir, no, pará. ¿Quién sos vos para determinar en qué gasto yo mi plata? Primer punto. Otra aberración, digamos, moral, que tiene que ver con el violentar el derecho de propiedad. Los dólares no son del Estado. Los dólares son del sector privado que exporta. Y se los puede vender a quien se le dé la gana. Y si no los quiere vender, no los vende. Esa debería ser la situación. Por lo tanto, ahí hay otra aberración. Pero te hago una pregunta. Vos decías, el que gana. Yo gano en pesos y gasto en pesos en donde quiero. Ahora, cuando hay una divisa, que es como cualquier cosa, que no hay, digamos que la Argentina no tiene, ¿cómo haces? ¿Qué decisión tomás? Bueno, se llama economía. El problema es la economía.
necesidades infinitas, recursos finitos. Bueno, digo, el mercado lo asigna vía el sistema de precios. Esta mujer lo quiere asignar a garrotazos. Entonces está bien, sería una profunda evaluación y que lo pague lo que salga. Y el tema es, mira, Eso no puede generar, digamos, un huracán todavía más fuerte para la inflación, una mega devaluación, porque eso puede llevar, no sé, el dólar a 500, a 400. Bueno, uno a ver, no tiene techo. Pero no quiere decir que no estés pagando los efectos, porque vos cuando generás un precio máximo y generás este tipo de restricciones, que es, vos tenés un exceso de demanda, o sea, hay más gente queriendo comprar al oficial que vendiendo. Digo, por eso te faltan dólares. Porque, digo, entonces, ¿qué hacen? Agarran y revientan la demanda a garrotazo. No. Así no funciona. Ahora, ¿la consecuencia de eso qué es? Bueno, exceso de oferta en el resto de los mercados. Esto es técnico, pero lamentablemente... O sea, ¿qué quiere decir? Que el precio de los bonos va a caer, por ejemplo. Entonces, el riesgo país, fíjate, el riesgo país en la Argentina es 2.700 puntos básicos. En los bonos cortos es 5.000. Y en los seguros contra default de Argentina es 10.000. Listo, tenemos un problema enorme. Para que te des una idea, vamos a ser suave. Los bonos de Sri Lanka, que acaba de defaultear y que tiene unos desastres sociales 50, enormes. ¿no? Sí, 50%. Sí. Bueno, los de Argentina están en 20%. Listo, creo que dije todo. ¿Eso qué hace? Que se te derrumbe la inversión. ¿Sí? Se te desintermedia el ahorro con la inversión, se te va el ahorro, la inversión te cae. Es que yo las consecuencias que vos relatás, en muchas coincido en la consecuencia. Lo que digo hoy estamos parados acá. Hay que tomar decisiones de acá para adelante. A ver, el problema es este. Si vos los desequilibrios los seguís profundizando, vas a tener más caída de la inversión, más caída del empleo, más caída del salario real, más pobres y más indigentes. El salario, es decir, la olla de presión cada vez es más grande. En este marco, vos que vas a tener lo que votar en el caso que llegue a tablas, ¿el salario básico universal es parte de una solución? No, eso es parte de otro problema más. Es una aberración teórica y empírica. Pero digo, ¿eso no puede ayudar a muchos de la indigencia? No va a ayudar a nada. No va a ayudar nada. No, porque si fuera por eso, entonces, digamos, das aumento de salario por decreto. A partir de mañana todos ganamos $1 millón. ¿Y? ¿Cómo se paga? Claro, ¿quién lo paga? Nadie. Entonces, o sea, no te da. O sea, son errores técnicos muy graves. O sea, aparte alguien lo tiene que financiar y el hecho de financiarlo implica un trato desigual frente a la ley, implica daños directos sobre aquel que le estás aplicando esa medida, implica daños indirectos por las transacciones que deja de hacer. Y además, vos sabés que se hizo un experimento piloto en Finlandia de esto. Se le dio dinero, ¿no? A la gente. Se hizo esto del ingreso y terminó mal. Porque ¿cómo funciona el mercado? ¿Cómo funciona el mecanismo? El mecanismo es que vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, vos podrías odiar a la otra persona, pero lo tenés que tratar bien, porque si no le das el servicio que necesita, quebrás. Entonces vos te ocupás de tratar bien a la gente, te ocupás de darle un buen servicio, un buen producto. Ahora, si vos tenés tus necesidades cubiertas, ¿qué haces? No te importa nada. ¿Qué pasa? Entonces, digamos, los que se producen no tienen una contrapartida en la demanda, entonces los precios, digamos, se vuelven cualquier cosa, se destruye el funcionamiento del sistema, digo, y al final, toda esa plata que necesitas recaudar, no la recaudás y se derrumba. Bueno, eso, digo, pasó en Finlandia. No es que yo estoy diciendo, no, se probó, no sé, en Angola. Angola y, no, pobre Angola, ¿no? Pero Angola digo, o sea, no, sí. Pero bueno, un país. Claro, un país XX. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Y además, o sea, frente a ese desastre, cuando lo quisieron hacer en Suiza, los suizos dijeron, no, el 80% dijo que no. Porque ya, digo, vieron el desastre que habían hecho en ese experimento piloto en Finlandia. Entonces, de vuelta, basta de... No te escucho, igualmente, en todo tu análisis, que por ahí es un poco más profundo, porque a veces te remontás a los años 40, 50, 60 en la Argentina, en adelante, nunca me mencionás la pandemia y la guerra. Digo, los dólares, vos sabés que el máximo demandante de dólares a hoy, por distintas malas políticas, podés decir, bueno, porque no desarrollamos nuestra propia energía, nuestro proceso energético, etcétera, pero es la importación de energía, entre otras cosas. Y tenemos la reserva de gas no convencional más grande del mundo y nos falta gas. Dale. ¿Por qué? Porque estamos todo el día manoseando los precios.
Así como manosean el precio del dólar y generan restricción externa cuando nos llueven los dólares de todo el mundo y podrían salirnos los dólares por las orejas, acá faltan dólares. No digo, pero esto se llama socialismo. En Venezuela falta el petróleo y en Cuba le falta el azúcar. Acá, digamos, o sea, cuando con estos controles llegó a faltar el trigo, o sea, en el granero del mundo. ¿Cómo no querés que falte gas, digamos, aún teniendo el reservorio de gas no convencional más grande del mundo? Eso es lo que pasa. Y es mentira que la guerra causa inflación. Porque suponete lo siguiente, por el motivo que fuera, digamos, vos tenés una contracción en la oferta del bien A. Entonces el precio del bien A sube. Bueno, pero son... Pero pará. Sí, a ver, No, a y ver. es absolutamente inelástico. Seguís consumiendo lo mismo, con lo cual gastás mucho más en A. Ahora, si vos gastás más en A, en B, ¿podés gastar lo mismo, menos o más? Depende que sea B. Porque No, acá, no, acá te aumentó la energía, te Pará, aumentó los alimentos. pará. Vamos por parte porque si no digo, o sea... A ver, digo, a ver el punto, a ver si te sigo. se te contrajo la oferta de A, se te fue el precio de A a las nubes. Sí. Pero vos querés seguir consumiendo las mismas cantidades. Ahora vas a gastar mucho más. Sí. ¿Sí? Es como decir, no, bueno, antes compraba 100 unidades a 10 pesos, ahora cuestan 20, entonces en lugar de gastar 100, gastás 200. La pregunta es, ¿Si consumo lo mismo? ¿en B podés consumir lo mismo? No. Y no. Vas a consumir menos, entonces vas a bajar el precio de B. Entonces no es un efecto inflacionario, salvo que el Banco Central emita dinero. Entonces cuando el Banco Central emite dinero, el precio que tiene que bajar no baja y el que tiene que subir sube mucho más. Es decir, y el Banco Central en Argentina emitió un montón de dinero. Pero te hago una pregunta en esto que estás diciendo vos. Pará, Sí. porque los 2 primeros años de gobierno, este gobierno emitió 11 puntos del PBI. Pero hubo pandemia, Javier. Está bien, Emitieron y- todos los países del planeta. No, pero el problema inflacionario de los otros países del planeta es muy distinto al problema que tiene Argentina. Son problemas muy distintos. Argentina, a ver, ¿cuál es el problema del mundo? El problema del mundo es que hace la política monetaria con algo que se llama inflation targeting. Cuando a vos se te expande la demanda de dinero porque la gente se asusta en un país desarrollado, en Estados Unidos, si la gente se asusta, demanda dólares. En Europa, si se asusta, demanda euros. ¿Me comprendés? En Inglaterra demandan libras. ¿Me entendés? En Japón demandan yenes. O sea, se asustan y demandan la moneda local. Se están depreciando todas esas monedas que Bueno, dijiste. ahora voy a explicar cómo funciona esto. Cuando la gente se asusta, pasa eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso estaba vinculado a la pandemia. Como los bancos centrales no sabían qué día iba a terminar la pandemia y los médicos contestaban un día una cosa, otro día otra cosa, no, que el pico está acá, que el pico está... O sea, y se la pasaron pifiándole todo el tiempo los médicos, ¿sí? Digo, desde la Organización Mundial de la Salud para abajo, todos, ¿sí? Hicieron un desastre, le pifiaron a todo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Los bancos centrales, ante la duda, dejaron la cantidad de dinero expandida. Cuando se termina la pandemia y baja la demanda de dinero, ¡pum!, te embocó y digo, es lo que estás viendo vos, el salto en el nivel de precios en el mundo, que se vive como un salto en la inflación, pero no es permanente, es transitorio. Está bien, pero digo, acá veníamos de una inflación del 53%. Bueno, entonces Argentina tiene problemas de Exacto, anterior, previo, claro, anterior. bueno. Pero yo lo que digo es que en el marco del análisis me parece que también es válido analizar lo que sucedió en pandemia y que la guerra, si bien decís vos, si vos no demandás A, que se fue por las nubes, pero que en este caso el precio de A no se coloca a partir de la demanda que haga Argentina, porque los precios de la energía son internacionales. Pero no importa, no importa. Que tuvieron que ver con la guerra. Pero no los importa. barcos valen 6 veces lo que Bueno, no pagamos antes. importa. Bueno, ok. Y ese precio sube y gastarás más en eso y menos en lo otro. ¿En qué sería lo otro? Pero el bien que vos quieras, todos los otros demás, si vos querés. Pero el punto es que Argentina, digamos, yo te tomaría el punto si vos me decís, ¿sabés qué? Argentina no emitió un solo peso. Ahora, Argentina en los 2 primeros años de gobierno, emitió 11 puntos del PBI. ¿Me entendés que es un disparate? Argentina, en términos normales, debería tener una base monetaria de 3, 4 puntos del PBI. Emitió 11 puntos. Digo, ¿cómo querés que termine? Si vos tendrías que tener 3, 4 puntos de PBI de base monetaria, y por distintos motivos tenés más, ¿sí? Y encima, digamos, emite 11, 12 puntos de PBI. ¿Cómo querés que termine mal? No puede terminar de otra manera. Y cuando explican algunos economistas que la emisión no necesariamente genera inflación, Son unos burros. ¿es mentira? Obvio, son cómplices de los políticos ladrones. Es decir, los que te hablan de la inflación multicausal y que esto y que piqui y que no, son todos unos mentirosos y son todos cómplices ladrones de los políticos. Porque en realidad
la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario que se causa por una expansión de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero. Eso hace que caiga el poder adquisitivo del peso y todos los precios expresados en pesos suben. Ahora, ¿cuál es el problema? Pero todo el resto de la cadena de conformación de precios son carnitas descalzas. Digo, Brown cuando dijo entre risas que remarcaba todos los días. Problema de él. Digamos, No, bueno, problema de todos, porque uno le consume en su supermercado. Su problema pasa a ser problema andá y nuestro. consumí en otro. Es que es una lógica un poco de todos los supermercados. Bueno, entonces irás ¿Qué haces? y bueno, entonces aparecerá alguien que pueda vender más barato, entonces. Pero no sucede, Javier. ¿Por qué no sucede entonces? No lo sé. Bueno, digo, No lo sé. Digo, porque si están ganando ganancias extraordinarias, claramente alguien va a ir a poner recursos ahí. Ahora, si no pasa, por algo será. Entonces, en realidad no es, digamos, de vuelta, o sea, no resisten el análisis económico. Mira, yo cuando me arranqué en Twitter, hice un desafío. Si vos crees que la inflación no es un fenómeno monetario y es esta mentira de la multicausal, que me expliquen que puede haber inflación en una economía de trueque. Todavía estoy esperando. Y el día que venga algún salame a decir que hay, digo, me hago una fiesta. A ver, ¿Me entendés? Claramente que en la composición, sobre todo de alimentos, vamos, porque lamentablemente en un país donde el 50 o 60% de la Argentina es pobre, hay que hablar de las necesidades básicas. No vamos a hablar ni de automóviles, ni de vivienda, ¿no? Hay que hablar de lo básico, de alimentos. Vos te das cuenta en la discusión que estamos en Argentina. Sí. Arrancamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Sí, no, es tremendo. La situación es realmente dramática. De hecho, hubo una consultora que esta semana citó que creo que eran 3.000 casos, dio que el 90% de los encuestados, más allá del color político, su ideología, tenía 3 sentimientos, que era tristeza, era depresión, en muchos casos, y el tercero era, entiendo que era como desánimo por volver digamos, a salir a trabajar, porque digo, mucha gente sale a laburar y dice, hago todo este esfuerzo para que no me alcance para nada, ni para Más comprar del comida. 30% de los argentinos que trabajan son pobres. Estamos hablando de gente que trabaja y es pobre. Listo, está todo dicho. Game over. Es realmente muy duro y en función de eso... Lo único que te puedo decir es que hay solución. Hay solución, ¿eh? Hay solución a esto, no es que no hay solución. Esto, ¿sabes cómo lo resolvió la humanidad? Se llama crecimiento económico. ¿Vos sabés que mi especialización en economía, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Crecimiento económico, con y sin dinero. O sea, con lo cual entiendo cómo se hace para crecer y entiendo cómo se hace para bajar la inflación. Ahora, ¿sabés cuál es el problema más grande que tiene Argentina? Que la solución está en manos del problema. Es decir, que son todos estos políticos chorros, ladrones, que viven a expensa de los argentinos. O sea, mientras que los argentinos pasan todos estos despioles, están mirándose el ombligo, digamos, o sea, viven en una nube de aire contaminado, por decirlo ¿Sabés lo que me preocupa? elegantemente. Lo que hablamos también un poco mientras hablaba del presidente y mientras lo escuchamos y charlamos también acá, este malestar social. A partir del 16 vamos a estar ahí tomando seguramente testimonios. Creo que está el pelado Trebuch, va a ir a la plaza a tomar entrevistas. Hincha ahí de Estudiantes. Hincha de Estudiantes. ¿Sí? ¿Y usted fue arquero de Estudiantes o no? No, yo fui arquero de Chacarita. Ah, de Chacarita. Pero él, digamos, un gran admirador de Subeldía, el mentor de Bilardo, y yo soy bilardista hasta la médula, así que imagínese. Bueno, yo soy hincha de River. ¿Vos de qué cuadro sos? Era de Boca. Eras, muy bien. ¿Y ahora? De ninguno. Puede ser de River, te afiliamos si querés. Te asociamos, no te afiliamos, te asociamos. Encantados. No, acabás de, viste, los del Partido Libertario se acaban de poner, con no, afiliar no. Bueno, muy bien. A ver, no, te decía esto, volviendo un poquito a la realidad preocupante que estábamos charlando, desde lo social, ¿no? Manifestaciones que antes eran en un día de la derecha entre comillas, digo, ¿no? De la izquierda. Hoy tenés a muchos sectores en la calle, digamos, preocupados por la situación económica. Y te quiero preguntar desde lo social, vos, ¿qué percepción tenés también, no? A ver, vamos a ponerlo en otros términos para que se vea con claridad. Hoy cuando vos tomás el ingreso promedio del decil más alto de la distribución, es decir, los que mejor están en Argentina, es decir, el 10% que está mejor, es $500. Claro, es tremendo. Si vos vas a Estados Unidos, un lavacopa gana $1.500. Igual yo ahí tengo una diferencia. Ahí voy con vos ahí fuerte. No, pero pará. Sí. Un lavacopa es $1.500. Un mozo, $2.500. Alguien que empieza en el McDonald's, $3.000.
te das cuenta que hay un problema grave. ¿Sabés cuál es digamos, lo que hay? Vos me lo vas a discutir, pero yo te digo, te lo voy a defender a muerte. La problemática hoy en el mundo sobre esos, digamos, niveles de ingreso, está bien, vos acá me vas a decir, pero yo te estoy hablando de los más ricos, según el INDEC, que claramente no lo son, pero digo, que el tipo que gana $1.500 hoy en Estados Unidos no llega a fin de mes tampoco. No llega a fin de mes. ¿Pero vos te crees que veía peor que acá? No, porque por ahí el contexto del primer mundo, con todo lo que las prestaciones que te da, claramente no, pero digo, en términos económicos de poder adquisitivo, a ver, la problemática... Augusto, pará. A ver. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, y el que está en el decil más bajo... Sí, vive mejor que acá. Sí, pero es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. No solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además tiene el doble de ingreso que lo que tiene el ciudadano promedio, donde por la forma de la distribución del ingreso, el 20% de la población gana por encima del promedio. Entonces, quiere decir que en el fondo está mejor que el 90% de la población. Por eso tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Es decir, ojo porque la definición que se mide pobreza en los países desarrollados no es lo mismo que acá. Está claro. A ver, por ejemplo... Yo te fui un promedio, digamos, a un ejemplo. ¿Lo puedo hacer con un ejemplo básico, tonto para que se vea lo que estoy diciendo? Dale, yo te voy a contar otro, pero porque, dale. A ver, suponete lo siguiente, que yo tuviera, voy a decir autos tan caros que digo, tuviera, no sé, un Ferrari y tuviera una Maserati, tuviera una casa de 500 metros cuadrados en un barrio súper lujoso. Sí. Entonces, ¿vos qué me dirías? Bueno, vos sos multimillonario, por decirlo, por poco, ¿no? Sí. Ahora, sucede que cuando entras a ese barrio, o sea, hay gente que tiene Rolls Royce, McLaren, Lotus, Ferrari, la Maserati la usa el nene para jugar, sí. No sé, y tienen casas de 10.000 metros cuadrados, o sea, vos te das cuenta que adentro de ese barrio sos pobre. Sí. Pero te das cuenta que es un disparate esa medida, es una medida relativa. Sos menos rico en ese caso, ¿no? Bueno, en los países desarrollados, la definición de pobreza es una definición relativa. Entonces no podés... Es el error que compara en su momento a Aníbal Fernández en el segundo gobierno de Cristina. No, pero yo no digo eso. Yo no te estoy hablando de pobreza. Yo te hablé conceptualmente de que un tipo que gana, como dijiste vos, $1.500, $2.000 en Inglaterra o en Estados Unidos... Está mejor que acá. Pero no llega a fin de mes. Tiene que compartir el departamento, le cuesta la comida, está fijándose qué come, qué no come. Pero no se muere. No se muere, vive y no se muere, está bien. Y tiene chances de progresar. ¿Estamos de acuerdo? Acá está cada vez peor. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Entonces, y si vos te esforzás, salís. Acá, si te esforzás, el gobierno te castiga y te va peor. Ahora voy a hablar con algunos datos que no te van a gustar nada, los vas a decir que son populistas, que en Inglaterra están dando... Pero te lo voy a ampliar en un momento, que ahora sí tengo audio con mi compañero Rezano. No, te quería decir, muchas medidas que en lo que es el primer mundo se están tomando. Por ejemplo, en Inglaterra, vos sabés que se votó lo que tiene que ver con la renta extraordinaria, no sé si estabas al tanto, se aprobó, y también un subsidio para casi 7 millones de hogares por la diferencia tarifaria en lo que es la energía. Digo, esta dinámica de toma de decisiones a nivel global, cuando uno ve a Argentina que quiere implementar algunas de estas cuestiones, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, primero porque Argentina tiene 165 impuestos, Argentina tiene la presión fiscal en el segmento formal más alta del mundo, y la realidad es que además tiene problemas de doble imposición, de triple imposición, y el impuesto, digamos, a la renta extraordinaria es una estupidez del tamaño de una casa también. Otra de las cosas que defendió Batakis. Porque ¿cómo funciona el sistema económico? Suponete que vos tenés un bien A y un bien B. Y las preferencias de los agentes hacen que vos quieras dejar de demandar B para demandar A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a subir el precio de A, va a bajar el precio de B. ¿Qué pasa? Los beneficios de B están cayendo, los de A están subiendo. ¿Qué van a hacer los recursos? Se van a ir desde B hacia A. Si vos le metés un impuesto a la renta extraordinaria, que después hay todo un problema de qué definís como renta extraordinaria, ¿cuánto sería? que ese es otro problema, ¿qué es lo que pasa?
vos al meterle el impuesto, ¿cuál es el problema? El problema es que el sector que se contrae se va a seguir contrayendo, pero el sector que se expande no se tiene que expandir y en el medio vas a castigar la actividad, el empleo y los salarios reales, con lo cual es un desastre. Después hay toda una discusión a qué definís vos renta extraordinaria. Bueno, en el modelo, en el proyecto de ley había, ¿no? Una explicación de cuánto se... Otra aberración. Es una aberración. Claro, porque vos. no entender A ver, vos para poder hacer esa lectura de la renta extraordinaria, vos deberías determinar cuánto es el retorno de equilibrio... Del sector en los últimos 10 años, ponele. ¿Cuál es el retorno de equilibrio del capital? Sí. Y la realidad es que vos no lo sabés cuál es. Bueno, pero hay un histórico de eso. No, bueno, pero el mercado es hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, cuando vos computás los costos, ¿sí? En realidad, esto fue resuelto en 1871 por un economista que se llamaba Menger. A ver, vos sabés mucho más que yo, pero te quiero... Principio de imputación de Menger. Pero para que entienda los precios son lo que determinan los costos y no los costos lo que determinan los precios. Pero ahora me hablaste de costos y vos me decías de una tasa de retorno en función del capital. Ponele que sea $1 millón tu capital y tu tasa de retorno en los últimos 10 años fue el 2%. Bueno, tiene que ser el 2%, el 2,5%. No, porque si cambió la asignación de recursos y este recurso se hizo más escaso, va a tener que ser más alto para que justamente los recursos se vayan hacia ahí, digamos, y se reasigne. Si no, a ver, si yo te digo, te voy a pagar, por decir algo, un retorno del 5% en Argentina y el 5% en Estados Unidos, ¿vos qué preferís? Sí, el que menos pago. El que más tengo, claro. La tasa de retorno que más tengo. Ahora lo voy a hacer, Te pago, sí, suponete que tuvieras un bono en Estados Unidos que te paga el 5% y otro acá que te paga el 5%. No, el de Estados Unidos. Ah, bueno, digo, ¿ves? Por ejemplo, hay consideraciones hoy el de mercado riesgo. está diciendo eso, claramente. No, bueno, pero hay consideraciones de riesgo. Sí, claro. Es decir, entonces, y además, a ver, si vos pudieras determinar los precios desde los costos, vos podrías agarrar, sumar todos los costos, cargarle un margen y vos venderías ese producto y no tendrías ningún problema. Si eso fuera cierto, no habría quiebras. Y eso no es así. Es decir, porque vos podés generar el producto que quieras. Yo te hago dos casos. No sé, una casa que te la hago con palitos de fósforo. Y tiene un montón de trabajo y un montón de cosas. ¿Sí? Y otra que lo hago con una impresora 3D y lo hago en 2 horas. La pregunta es... ¿por cuál pagarías más? Y mira, por la segunda no paga nada y sin embargo tiene un montón de trabajo, un montón de costos y la otra es mucho, digamos... Está claro el punto. Bueno, está claro. Es decir, las cosas valen por las preferencias y la escasez, Me imagino... no por los costos que le carga. Entonces, para poder hacer la imputación esa, tienen que hacer una imputación del costo de oportunidad del capital, el cual no lo saben. Te pregunto algo más básico, me imagino que te lo deben preguntar todos, que tampoco tenés el número, pero ¿a cuánto... Dos preguntas te voy a hacer sobre el mismo tema. ¿A cuánto debería estar el dólar, si hay un número, y a cuánto crees realmente que va a estar en los próximos meses? ¿Te puedo decir algo? Sí. Aquellos que te dicen a qué precio va a estar el dólar son unos chantas. No hay chance de, digamos, de no saber tenés forma de saber, no hay criterio científico para determinar eso. Te mienten, porque no es lo mismo si... A ver, no me voy a meter con la oferta monetaria. Ni me meto con la oferta monetaria. Pero si la demanda de dinero cayera a la mitad, los precios se duplicarían. Ahora, por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín se fue a 0,2% del PBI. En ese caso, los precios se te multiplican entre 50 y 60 veces. ¿De qué estamos hablando? Y para eso vos tendrías que poder predecir la acción humana. Y eso es imposible. No podés predecir la acción humana. Porque, a ver, ¿cuál es el punto, Augusto? Si yo te digo, ¿qué vas a estar consumiendo, ¿sí? El sábado que viene a las 20:30 horas? Está claro que... Pero tan así es. Sí, es tan así. Tan en el aire es. O sea, puede salir 2.500 o 300 o 500 o 200 o bajar a 200. Hablo del contado con liqui, ¿no? Digamos, o el dólar MEP. Es el dólar oficial. Lo que vos sabés... El dólar oficial no, el dólar que se dolariza a las empresas. Lo que sí te puedo decir es que es lo que dije que iba a pasar el lunes. Cuando baje, vayan y compren porque va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. O sea, vos lo que sí afirmás es que va a seguir subiendo. Obviamente porque los desequilibrios de la macroeconomía de Argentina, lejos de corregirse, se van a amplificar. Si por medidas de fuerza el gobierno logra bajarlo,
es una oportunidad de compra y comprar más porque, digamos, tarde o temprano va a volver a subir. ¿Va a haber faltantes de productos en Definitivamente, de hecho hay faltante de dólares. ¿Por qué? Porque cada vez que vos controlás un precio, ¿qué aparece? La escasez. Vi imágenes, no sé si las viste, de Alemania de esta semana, de supermercados con góndolas, pero no que falta algún producto, totalmente vacías. Por eso digo, todavía vemos cosas faltantes, pero digo, no sé si es especulación de decir, no sé a qué valor repongo, o que no hay, o que está faltando ya realmente. No, es que el problema es a qué precio vendés si no sabes a qué precio vas a reponer. Vos no tenés cálculo económico, vos no podés hacer las cuentas en pesos porque no sabés cuánto valor va a perder el peso. Si tenés que el gobierno emite a mansalva y la gente no quiere los pesos, listo, o sea... Ahora, también como no hay precios, las distorsiones a veces de los aumentos... Mira, te doy un ejemplo personal que me pasó. Yo compré un sándwich de pollo en la oficina que tengo a una cuadra hace 15 días. Lo pagué 600 pesos. Antes de ayer lo fui a comprar de vuelta. Me cobraron 1.000 pesos. Entonces yo, la verdad que me llamó la atención y le pregunto, pero escúchame, de 600 a 1.000... No, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que el pollo, la harina, el pan, digo, todo lo que estoy comprando, un día me cobran esto, entonces no sé cuánto me van a cobrar mañana. Ok. Pero, digo, la remarcación, en este caso, ya sea por... lo hago más fácil. ¿Lo compraste? No, es que la verdad es que lo compré sin preguntar cuánto. Sí, lo compré, pero la verdad... La pregunta no es, sé si lo compro de vuelta, ¿eh? ¿Te pusieron una pistola en la cabeza? ¿Te pusieron una pistola en la cabeza? Pero yo lo pedí porque imagínate que estoy ahí hace 1000 años. ¿Pero te pusieron una pistola en la cabeza para comprarlo? No, claro que no. Bueno, listo, el No. precio. Convalidé el precio. Obvio. Mañana, si querés, no vayas y no lo compres. Uh-huh. Ahora, digo, quizás mañana 1.000 es barato. Bueno, nos está mirando muchísima gente, Javier. La gente realmente, como te decía, yo creo que también producto de esta incertidumbre de no saber el lunes cuánto van a salir las cosas, lo básico. Como decíamos, tenemos que estar hablando del pan, del agua, pero fíjate de lo básico. Pero fíjate esto, Augusto, esto es lo importante, pero vos estás diciendo algo muy importante. La gente no sabe lo que van a valer las cosas. Pero eso es porque en realidad uno lo ve como, se manifiesta como suba de precio. En realidad lo que está pasando es que el peso no vale nada. ¿Querés el mejor testimonio? La mejor clase de teoría monetaria a los brutos del gobierno, a los brutos de la oposición y todos esos economistas burros que hablan de la inflación multicausal. ¿Sabés quiénes la hicieron? Los hinchas Corinthians. Rompiendo los billetes de 1.000 pesos. Terrible. Un paréntesis, Tauro, ahí me acuerdo que cuando en Brasil le tiraron cáscara de banana por un tema de racismo, dejaron a la gente detenida. Me parece que esto que hicieron es un paréntesis, Tauro, ¿no? No. Una falta de respeto, que rompan nuestra moneda y no las tiren así, eso es un ninguneo asqueroso. Eso de Brasil es aberrante y en el fondo, digamos, o sea, festejo lo que hicieron los hinchas de Corinthians. No digas eso. No, ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No es una falta Porque de respeto. el peso es la moneda que emite el político argentino y como consecuencia no puede valer ni excremento. No, está bien, pero es nuestra moneda. No, que no. Es nuestra moneda, que no vale nada, pero es nuestra moneda, no te la pueden romper así, tirártela. Es como que es una falta de respeto. es como que me estés diciendo que estés validando un robo. Eso es lo que pasa. Es decir, eso, digamos, que pasó en Brasil, es una ofensa. Es una ofensa, claro. Es una ofensa contra un ser humano, ¿sí? Y en cambio esto... Para mí es una ofensa también. No es una ofensa. No es una ofensa. Es demostrar que los políticos argentinos son unos chorros. Lo que pasa es decir, todo aquel que te defiende pasa, tener el Banco Javier, Central... pero... No, Augusto, todo aquel que te defiende tener el Banco Central es un defensor de los chorros. Pero yo no es decir, creo ¿sabes lo que están haciendo los brasileros? Le alertaron a los argentinos que son estanfados por los chorros de los políticos. Yo no creo que ese ha sido ese el mensaje. Creo que tienen que ver... A ver, el peso de los políticos pasa y el peso lo seguimos teniendo vos y yo en la mano. Entonces digo, es nuestro el peso. El político mañana no está más. Es que ese es el problema. ¿Vos emitís los pesos? No. No, ¿quién los emite? ¿Quién es el primero que recibe los pesos en la mano? Los políticos. Hay que entender que acá el problema es la maldita casta política. Es decir, son estos políticos ladrones. Es decir, lo que hay que entender es que la emisión monetaria es una estafa. Si querés lo hago con un ejemplo fácil para que veamos el problema de la estafa. ¿Me esperás que tengo un corte? Porque sí, obvio. Hemos estado largo y tendido y está muy interesante la entrevista. Vamos a un corte muy cortito y seguimos aquí con Javier Milei. Estás picante, estás enojado.
Y con los políticos. Ahí ya venimos. Bueno, nuevamente aquí en los estudios de Crónica HD con Javier Milei y muchas definiciones. Que daba el ejemplo acerca de, según vos, la estafa del Banco Central de la inflación. De la inflación. Mirá, vamos a hacerlo así, Augusto. Supongamos que estamos en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. Consecuentemente, los precios se determinan en oro. Ahora, suponete lo siguiente, que aparece un amigo mío físico y aparece otro que es químico. Y entonces me dan una fórmula para convertir el plástico en oro. No es oro, pero se parece bastante y, digamos, la gente no se da cuenta de la diferencia. Entonces ahora empezamos a comprar plástico. Lo convertimos en oro y yo ahora tengo un montón de oro falso en mi casa. ¿Hasta ahí hay algún problema? Es una estafa hasta ahí. No, hasta ahí es solo una falsificación. Una falsificación. Cuando lo vendan es una estafa. Ah, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que yo vengo y te digo, mira, Augusto, te cambio un lingote de oro por otro de oro. Y vos que me decís, ¿pero para qué? Si es lo mismo. Claro. ¿No? Te resultaría raro. Y si ahora yo te digo, Augusto, te doy 2 lingotes a cambio de 1. Voy a, mira, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Seguro. O sea, ¿por qué? Porque hay una estafa. Ahora, ¿qué es lo que hace el político? No lo hace tan obvio. ¿Qué haría? Te fracciona en monedas y te mete las monedas truchas en el medio de las monedas de verdad. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de monedas de oro, ¿qué va a pasar en la economía? Va a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio del oro? Si vos querés, va a bajar. Es decir, el poder adquisitivo del oro va a bajar. Vos vas a necesitar mayor cantidad de monedas de oro para pagar los mismos bienes. ¿Y eso cómo se llama? Inflación. ¿Y quién es el único que puede hacer esa reproducción exacta de las monedas en la vida real? El Banco Central, que lo hace con la emisión monetaria. La estafa del Banco Central, ¿sí? En estos últimos 2 años, ¿cuánto fue? 11 puntos del PBI, Augusto. 11 puntos del PBI nos robó la política. La política le robó a los argentinos de bien 11 puntos del PBI utilizando el Banco Central. Aquellos que te defienden el Banco Central son políticos chorros, son políticos estafadores, porque además la inflación, ¿sabes cuál es el problema? No solo que distorsiona el sistema de precios y castiga el crecimiento económico, sino que además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a las personas más vulnerables. Es decir, es un impuesto al pobre. Está claro el punto y vos desde el principio de la campaña hablaste acerca de bueno, de hecho, el Banco Central. Hay que cerrarlo. Por eso y te voy a pasar un dato. Ya tenemos todos los estudios técnicos terminados para cerrarlo. La verdad es que me queda poco de programa, tenía un montón de preguntas más para hacerte y también sé que estás trabajando en un esquema de dolarizar la economía argentina. Bueno, pero es la última parte de cerrar el Banco Central. No me entra en el programa de hoy. Quería pedirte, por último, una definición política. Hay una tregua, ¿sí? Una tregua no es lo mismo, digamos, que ponerse de acuerdo y que haya paz. Una tregua es un tiempo determinado para dejar de limarse, si se quiere, entre la vicepresidente y el presidente. Digo, en términos políticos, ¿qué definición me podrías hacer del momento, ¿no?, que estamos viviendo? No importa lo que hagan, va a terminar mal, porque carecen de reputación, no son creíbles, y aun cuando recibieran, no sé, la iluminación de los más grandes economistas de la historia de la humanidad, tampoco lo podrían hacer porque carecen de reputación, no son creíbles. Imagínate con alguien no apto para el cargo como Batakis, que recita todo lo que está mal en economía, que recita el modelo que hundió la Argentina. Todo lo que va a venir para de adelante va a ser todo peor. La última, por sí o por no. Cristina se juntó con varios economistas. ¿Te juntarías con ellas si te No. llama? No. No, mis propuestas son públicas. No necesito hacer nada de espalda a los argentinos. Todo lo que yo diga va a ser conocido por los argentinos. Por eso presenté mi programa de gobierno en Córdoba y ahora estamos armando un seminario, sí, que va a ser transmitido y todo, donde vamos a explicar cómo se hace para terminar con el Banco Central. Y que si los argentinos eligieran el dólar, que es la moneda que habitualmente han elegido, dolarizaríamos la economía y que no hay ningún problema en hacerlo. En realidad son falencias técnicas del resto de los profesionales que carecen de conocimientos básicos en lo que se llama equilibrio general de stocks. Me quedo sin tiempo para... Abriste no una puerta, abriste un portón, pero no me queda más tiempo para desarrollarlo. Quédate tranquilo que yo sé cómo se hace para crecer y para bajar la inflación. Es decir, yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y ¿sabes qué? Además tengo la convicción para hacerlo. Gracias, Javier, por este tiempo. Gracias, Augusto. Gracias.